te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Gusto Mu- en verlos. Muy bien, pero muy bien. Vos sabés que, Domingo, yo estoy diciendo dos cosas, que una parte me la vas a contar vos, que es la jurídica, la que corresponde. Te escucho siempre decir que la Constitución es la que la Corte, al final, nos termina diciendo que es la Constitución o evaluando que es la Constitución, porque es la que en definitiva se cumple. Pero que acá estamos en un tema político. Y como tema político hay que analizarlo como fundamentalmente una guerra de dos sectores, eh, a ver quién la tiene más larga, si Alberto Fernández o Rodríguez Larreta, y ganó un sector. En esa guerra política yo a vos no te inmiscuyo, porque lo vengo contando hace 10 minutos, 15 minutos, de esta circunstancia política. Ahora sí doy el introito, porque si no iba a quedar descolgado, las preguntas jurídicas del fallo que conocimos ayer. Fallo que me parece que conforma solamente un sector político, pero no conforma a la mayoría de los juristas. ¿A vos te parece que es así? Sí, a ver, algunos juristas nos quejamos por alguna cosa y otros se quejan por otra. Sí, sí. Y a algunos les parece poco y a otros les parece mucho. Eh, la Corte estaba llamada a contestar dos o tres preguntas. La primera pregunta era, ¿quién es la autoridad competente para decidir sobre educación? La Hmm. Corte dijo que la autoridad competente son las provincias, en este caso la ciudad autónoma, que el Estado Nacional no puede meterse en temas educativos. Salvo, dice la Corte, situaciones excepcionalísimas y graves, donde podrá hacerlo dando muy buenos argumentos. Y los argumentos que en este caso dio el gobierno federal para meterse, a mí no me convencen, dijo la Corte. Hmm. No nos dijo por qué no la convence, pero dijo que no la convencía. Eso es una cosa delicada, porque la Corte tiene que dar pautas claras y atenerse a las pruebas y no querer meterse en cuestiones técnicas, porque realmente no está Sí. capacitada para eso, por lo menos si no hubo pruebas rendidas en el expediente. La Corte tiene que hablar de derecho, no ponerse a decir, me parece que no hay tantos contagios, porque eso no es algo que le corresponda a los jueces. Hmm. Entonces, a la primera pregunta, ¿cuál es la autoridad competente? Dijo las provincias. Sí. O la nación, pero con mejores fundamentos, y acá no veo. Bueno, si no ves buenos fundamentos en una pandemia sanitaria, no sé cuándo los vas a encontrar. La otra pregunta que la Corte le hacían era, ¿el gobierno federal se puede meter con DNU en estas cosas? Eso la Corte no lo criticó. La Corte convalidó el uso de los DNU, pero dijo que en tema de educación ni siquiera por ley se pueden meter. Así que es complicado. Le quitó una Pregunta, herramienta eh, al gobierno federal en estas cosas sí. y atrás de esto quizás vengan otros episodios de la película. Domingo, nosotros no tenemos lo que le mandó al procurador general, lo que los datos que se le mandó el gobierno nacional. Nosotros no lo hemos visto, pero a lo mejor efectivamente la nación no, no instó mucho, no perdió mucho tiempo en mandarle lo que era esta pandemia. A lo mejor de eso dijo, bueno, esto es secundario porque... No, no, porque no lo dice por eso. Lo dice por los argumentos del decreto, no por los argumentos del procurador, del Tesoro, de la Nación, de Zanini. No, no lo dice por la defensa del Estado Nacional, lo dice por el decreto. Ella dice que el decreto pone dos fundamentos. La mayor utilización de transporte público Sí. y el aumento de contagios entre los menores de edad. ¿Eh?
Y dice que eso no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que afecte la educativa porteña. Ujú. O sea, la Corte lo que critica son los fundamentos del decreto. No, 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 No no las critica los pruebas. fundamentos de la O defensa. sea, la defensa puede haber puesto todas las pruebas necesarias, pero los fundamentos del decreto son escasos. La Corte analiza los fundamentos del decreto, pero además no hubo pruebas en este expediente, porque es un expediente que se tramita de puro derecho. O sea, la Corte podría haber dicho, bueno, hagamos un peritaje, traigamos un informe de un infectólogo. No, no, no hicieron pruebas. Por lo La tanto, Corte lo que mira es lo que dice el decreto y dice que el decreto usa dos argumentos: mayor cantidad de transporte público y mayor cantidad de contagios entre menores de edad. Entonces dice que eso no alcanza. bueno, y si pone como fundamentos el próximo decreto del 21 de mayo y dice mayor cantidad de contagio, camas saturadas en los hospitales, Es mayor que, a cantidad de ver, cuando la contagio. Corte, en un fallo normal, que no es este, Sí, en un fallo normal, cuando las Cortes o los jueces, precisamente las Cortes, dicen esto, este tipo de cosas, los argumentos no son convincentes, lo que dicen es: para que un argumento sea convincente debe cumplir las siguientes pautas. Pim, pum, pam. Que en este caso no se cumplen. Pim, pum, pam. ¿Eh? sí. O sea, cuando las Cortes dicen estos argumentos no son suficientes, suelen decir qué es ser suficiente Claro, o cómo podría ser que suficiente. acá no lo dice. Por ejemplo, no me convence que haya mayor tránsito vehicular porque no me traen estadísticas. Sí, O no me convence mayor contagiosidad de menores porque no me traen un informe de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Entonces yo ya sé que la próxima vez, si yo pongo una estadística y un informe de la OMS, voy a estar bien. claro, Pero la Corte acá no da pautas. claro. Entonces, en verdad lo que está haciendo la Corte es decir, soy yo la única que va a decidir cuándo me gusta y cuándo no me gusta. A ver, Nadie sabe cómo. Domingo, esto un poco poniéndome a analizar un poco lo que me estás diciendo. eh, Efectivamente, cuando en Alemania hubo suspensión de las clases, cuando en España hubo suspensión de clases, cuando en Estados Unidos hubo suspensión de clases, no fue un presidente el que determinó la suspensión de las clases en todo el país. Fueron los territorios que fueron definiendo esas suspensiones. Es un poco así lo que debe estar queriendo la Corte, viendo el mapa mundial, que la reta en todo caso tiene la potestad, si se le inunda de casos la ciudad de Buenos Aires, de suspender las clases. Claro, la Corte lo que manda es eso, a que cada provincia decida la modalidad virtual o presencial. Hmm. Eso es la consecuencia de lo que hizo ahora, Ni siquiera, ni tal como vos siquiera, lo decís. ni siquiera que fuera por ley, porque no determina que el DNU no es válido, ni siquiera que No, no, fuese por ley. al contrario, dice que el DNU es una herramienta Claro, válida, no sí, cuestiona los DNU. claro. Por eso otros constitucionalistas la critican también, porque algunos querían que diga que estaban mal los DNU. Hmm. No, no dice eso. Pero lo que sí dice es que se tiene que, no se puede meter el gobierno federal en esto. El problema acá es que hoy hablábamos de educación, Hmm. pero mañana va a venir alguna provincia y va a decir apertura y cierre de comercios e industrias. Sí, claro, Ese no es un tema novedoso. Hace años que la Corte viene diciendo que esas son potestades municipales o provinciales. claro. Entonces yo no voy a acatar los horarios de cierre y las actividades que me cierra la nación. Yo voy a poner las mías. Sí. Y voy a la Corte para que me diga que yo soy el que pone horario de apertura y cierre de comercio. Te, te, Y así vamos a, con cada tema, terminar pidiéndole sí, a la sí, Corte. los boliches a la noche, ahora cierro también, claro. Pero ahora me dejas Te doy pensando. otro ejemplo. Mendoza, por ejemplo, que tiene tanto turismo de Sí, jubilados,
podría mañana decir, no, yo voy a tener turismo de jubilado, pues Sí, para mí claro, es importantísimo. claro, claro. Y quienes entran y salen de mi provincia es una competencia provincial. ¿Por qué yo voy a acatar la nación? Sí. Eh, la pregunta que viene ahora, porque esto, cada sector va a utilizar este mismo argumento, como estás diciendo, pero la que viene ahora es para que supuestamente, porque, no supuestamente, lo que dijo la Corte es la Constitución. Para la Constitución, en caso de catástrofe, en caso de guerra, en caso de... ¿En qué caso y en qué artículo de la Constitución dice el Estado federal se puede hacer cargo? A ver, el reparto de competencias entre provincias y nación es complejo. La teoría dice que las provincias conservan todo el poder que no fue expresamente delegado a la nación. Mm. Sin embargo, a lo largo de los años, la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales provinciales ha ido diciendo que la nación tiene todas aquellas facultades necesarias para asegurar la igualdad entre los ciudadanos en el territorio. Y que si en algún caso de necesidad el gobierno nacional tiene que tomar decisiones para proteger por igual a los vecinos de todas las provincias, puede afectar la distribución de competencias. Por ejemplo, si hubiese un terremoto, el presidente puede tomar medidas sobre todas las provincias involucradas sin necesidad de esperar a lo que decide cada provincia o sin esperar a la declaración de un estado de sitio. Justamente, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué Claro, lo puede que el pasa es que Congreso si derivar? decimos que solo, pero si decimos que solo el estado de sitio es la respuesta a una crisis, estamos aminorando las potestades del derecho constitucional. Pero la Corte te está Yo diciendo entiendo eso. que el estado de sitio tiene sus reglas y está bueno porque tiene muchas reglas. Pero el estado de sitio es mucho más restrictivo que lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, pues La verdad es que a mí puede ser me un estado de parece sitio mejor. amenguado. ¿Cómo? Puede ser un estado de sitio amenguado, porque el propio presidente es el que puede plantear la, la- la gravitación de ese estado de sitio. Es decir, yo... Sí, el Congreso es en verdad Bueno, el sí, que sí, el debería Congreso le establecer el estado deriva de derivado, sí. sitio y en todo caso, como vos decís, hacerlo más aminorado. Pero yo creo que cuando la Constitución en la Reforma del 94 estableció que se podían dictar decretos de necesidad y urgencia en situaciones graves, excepcionales, que hiciesen imposible el trámite legislativo normal, previó estas situaciones. A ver, en los libros, en las clases de constitucional, lo primero que enseñamos es que las típicas hipótesis de necesidad y urgencia son catástrofes naturales, epidemias, guerras, alteraciones del orden. Sí. Si da tiempo para ir al Congreso, vamos al Congreso, pero Bueno, si no da tiempo, hay que acá, meterle con los decretos. acá hubo tiempo, tenés un año y pico de pandemia, o sea... eh, ¿Y por qué no hay ley? y linda pregunta, ¿no? También preguntar Por, por qué la Corte Suprema dice que tiene que ser presencial y lo hacen por forma virtual, ¿no? Es lindo, ¿no? Ellos no fueron a la Corte a hacer el fallo, lo hicieron desde su casa o su estudio. sí, sí, porque ellos no son tontos. Mm. A lo mismo, Por acá en la eso a mí provincia de me Santa Fe, parece, nosotros sacamos al presidente del Colegio de Abogados discutiendo cómo la justicia eh, estuvo durante 70 días, 80 días, 90 días, 4 meses el año pasado sin laburar y los jueces se le reían, ¿no? Hasta el día de hoy todavía están hablando sobre cómo agilizar la justicia en pandemia. sí, yo creo que, volviendo al tema de que se dicte una ley, también hay mucha hipocresía en las cuestiones de la política, porque dicen, qué suerte que el presidente ahora mandó un proyecto de ley, eso era lo que debió haber hecho.
No En la alcanza. Constitución argentina, la Claro, iniciativa de leyes la tiene el presidente, pero también la tiene cualquier diputado y cualquier senador. claro. Ahora, ninguno de los que se quejan presentaba un proyecto. Sí, sí, Todos esperaban que lo mande el presidente. O sea, todos decían que estaba mal que no se haga una ley, pero nadie presentaba un proyecto. sí. O sea, ¿qué les impedía presentar un proyecto de ley a la oposición? Bueno, Nada. es la O mejor sea, determinación de como lo que ves que yo siempre digo. se le echa la culpa al otro, pero nadie hace nada. Es la mejor determinación de lo que yo digo. Esto es un tema político y no es un tema judicial. Termina siendo un tema jurídico, pero es un tema 100% político. Y te voy a decir más. Lo dije hace un ratito y voy a usar los mismos términos. Porque a un porcentaje muy amplio de los que están interesados en esto le interesa un pomo la educación. Fíjate si le interesará un pomo de la educación en contratapa del cronista de hoy. Hay menos graduados universitarios y el 85% de los jóvenes no avanzan del secundario. Si le importase tanto la educación, le importaría esto mucho más que la presencialidad y ver que solamente el 14% se gradúa, de los que ingresan, el 14% de los que ingresan a la universidad se gradúan y el 85% no termina el secundario. Les importaría mucho más esto que el tema de la presencialidad, ¿no? Es un tema esencialmente político a ver quién gana de un sector y el otro. Así es. Como decía un constitucionalista muy famoso de Argentina, eh, el problema es político, no jurídico. Después vienen a pedir la escupidera a los tribunales, pero el Sí, problema es político. sí, sí, sí. Sí, yo esto lo agrego y no te molesto más, no te robo más tiempo. Eh, a la- mis evaluaciones son muy simples. Yo a la mañana me levanto muy temprano, veo todos los canales de noticias de Buenos Aires, los canales locales, escucho todas las radios porque voy haciendo zapping permanentemente. Y cuando veo la alegría con la cual los comunicadores esta mañana hablaban, contaban, la verdad que no les importaba nada si los chicos iban a la escuela, si cómo iban a ir mañana, no les importaba el hecho de que le había ganado la Corte o Rodríguez Larreta al presidente. Eso hace un tema fundamental a esto, ¿no? La alegría con la cual arrancaron la mañana a días pasados donde estaban muy nerviosos. Así es, lamentablemente se circunscribe todo a una disputa pequeña política y acá se está jugando con cosas muy importantes. Muchísimas gracias, Domingo. Chau, chau. Hasta luego. Chao, estimado, gracias. Domingo.